Date 5 minutos de reflexión con la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En la carta de Pablo a Timoteo le recuerda la importancia de entender qué es lo que hace el Espíritu Santo también en nosotros. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, entonces no es lo que hemos venido tal vez haciendo, o no es nuestras capacidades humanas, terrenales, y no son nuestros conceptos personales los que van a prevalecer. Es el poder de la palabra de Dios que nos dice que no ha sido Dios quien nos ha dado un espíritu de temor y timidez o cobardía, o que Él nos ha hecho cobardes. La cobardía no es una virtud del cristiano. La cobardía no es parte de la naturaleza cambiada y transformada que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos interpretar esta cobardía, o cómo podemos entender esto que tiene que ver con una cosa opuesta a lo que hace el Espíritu Santo de Dios por nosotros? La cobardía, vista desde el punto bíblico, significa que nosotros no debemos ser personas que nos dejemos intimidar por el pecado, intimidar por el mundo, intimidar por la tentación, intimidar por una sociedad y un sistema terrenal, y por una sabiduría humana, terrenal y diabólica que nos quiera hacer ver como si nosotros fuésemos los que estuviésemos equivocados. La palabra del Señor nos dice que no debemos tener timidez para hablar la palabra de Dios. La palabra del Señor nos muestra que nosotros no debemos ser los que nos escondamos del mundo, sino al contrario, los que vamos hacia el mundo con el poder del Espíritu Santo, con la palabra de vida, porque nosotros somos la luz que Dios ha puesto para iluminar la oscuridad de un mundo en tinieblas, de un mundo en una condición muerte espiritual. Por eso el Señor es muy claro cuando le dice a Timoteo, y hoy nos lo dice a nosotros: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El Espíritu Santo no es cobarde. El Espíritu Santo no tiene temor. El Espíritu Santo no tiene timidez. El Espíritu Santo no nos ha hecho cobardes. Al contrario, la palabra del Señor nos muestra que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Ahora, esta valentía o esta no cobardía no significa actuar en nuestra humanidad con nuestras fuerzas físicas. No es con espada, no es con nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Nuestra valentía no es darnos a golpes con otra persona. Nuestra valentía no es defender nuestra vida cristiana y nuestra posición cristiana de una manera violenta desde el punto de vista terrenal. Lo que nos hace valientes y violentos es la capacidad aún de resistir la violencia de este mundo con la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos dice el versículo? Si Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ni de temor, ni de timidez, entonces Dios nos ha dado es de su poder. El contrario de esa cobardía es el poder que tenemos para amar, para perdonar, para soportar las duras inclemencias de la sociedad, para poder ser pacificadores, para poder mostrar el gozo, la alegría y esas características del fruto del Espíritu Santo que vimos días atrás. Entonces Dios no nos ha dado ese temor y esa timidez ni esa cobardía, sino que nos ha dado el poder para amar a los demás y nos ha fortalecido para que podamos vivir una buena vida, porque entonces de amor y de dominio propio quiere decir que vamos a poder tener la capacidad de amar a Dios, de amarnos a nosotros mismos, de amar al prójimo y de vivir con una disciplina, una autodisciplina que nos permita vivir la vida de manera agradable delante de Dios. Qué importante es entender este versículo. Por eso te animo en esta semana que inicia a que continúes perseverando con dominio propio en estos 50 días de oración, que continúes leyendo la palabra del Señor, congregándote cada vez que te sea posible y viviendo en el poder y en el amor del Señor, porque Dios no te ha hecho un cobarde, Dios no te ha hecho una cobarde. No dejes que la timidez y
el temor te calle frente a lo que Dios está haciendo en tu vida. Vive confiando en el Señor, vive tu pasión por Jesús.